Hermanos, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes una vez más, listos para exponer la palabra del Señor, para poder comer, para poder crecer en el Cristo Jesús. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 1, y voy a leer del versículo 12 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 12 en adelante. Seguimos con la serie de 2 de Corintios y vamos a seguir viendo por lo cual tuvieron que pasar Pablo y los corintios. Así dice la palabra del Señor, empezando del versículo 12. Porque nuestra satisfacción es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no es sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros, porque ninguna otra cosa os escribimos sino lo que leéis y entendéis, y espero que entendéis hasta el final. Así como también os habéis entendido en parte, que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, en el día de nuestro Señor Jesús. Y con esta confianza me propuse ir primero a vosotros, para que 2 veces recibieras bendición. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia, y de Macedonia ir de nuevo a vosotros, y ser encaminado por vosotros en mi viaje a Judea. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí, por eso también por él, por medio de él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio un espíritu en nuestro corazón como garantía. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corintios. No es que queramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permaneceréis firmes. Pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre, sino aquel a quien he entristecido? Y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que deberían alegrarme, confiando en todos vosotros, de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí, por muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo, especialmente por vosotros. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Seguimos con la carta de Corintios, y este pasaje que acabo de leer es un pasaje largo, uno de los más largos que vamos a predicar nosotros en esta serie. Pero es muy importante lo que dice Pablo aquí. Todos nosotros hemos escuchado el dicho, no vivimos de buenas intenciones. Y lo que el dicho ese quiere decir es, de nada me sirve que me digas que me vaya bien si no me ayudas. De nada sirve decirle a mi hijo, oh, pues yo espero que seas un doctor, pero no lo animo y no le doy las herramientas para que sea doctor. Entonces, el dicho quiere decir, no vivo de buenas intenciones. Y es un dicho que lo dice el mundo. Y una vez más, la idea es de que de nada me sirve desearte lo mejor si no obro al respecto. Pero el día de hoy Pablo nos va a mostrar otro dicho, que sí, es cierto, no vivimos de buenas intenciones, pero el cristiano no debe de obrar sin ellas. No vivimos de buenas intenciones, pero el cristiano no debe de obrar sin ellas. En otras palabras, el Señor nos ha acomodado para hacer buenas obras, pero esas buenas obras que el Señor ha predestinado, como lo dice Efesios, tienen que venir con buenas
intenciones. Esas buenas intenciones es lo que las hace obras buenas. Y el apóstol va a explicar esto en este pasaje que acabo de leer, porque se tiene que defender. Y como vimos la semana pasada, los corintios, no todos, no toda la iglesia, pero algunos líderes de la iglesia estaban acusando a Pablo de varias cosas. Y antes de meterme a eso, les quiero dar el título de mi mensaje, que se llama Obrando con buenas intenciones. Obrando con buenas intenciones. Y una vez más, la idea es que debemos obrar, pero dice Pablo, con una conciencia limpia, la llama Pablo, con buenas intenciones. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de meterme a explicar qué es lo que está pasando en Corintios, la semana pasada empezamos. Y la semana pasada los falsos líderes empezaron a criticar a Pablo porque decían, ese no es un verdadero apóstol porque sufre mucho, tiene muchas aflicciones. Si en realidad fuera un apóstol del verdadero Dios, no estuviera afligido. Y Pablo da su primer argumento la semana pasada, que vimos que las aflicciones muestran que es un verdadero apóstol. Pero siguen las acusaciones. Y este pasaje que acabo de leer largo, Pablo se está defendiendo a esas acusaciones. Y antes de entrar en detalle qué es lo que Pablo está defendiendo, les voy a poner en la pantalla lo que se le llama la cadena de tiempo. Quiero que entendamos esto de Pablo y con los corintios primero, porque si no, no vamos a entender el argumento. ¿Ok? Como pueden ver, número 1, Pablo planta la iglesia de Corintios. ¿Ok? Esta es la cadena de tiempo. Primero, Pablo establece Corintios y se va. Y les escribe una primer carta. Esta carta no la tenemos. ¿Ok? Se pierde. En Primera de Corintios, él dice, yo ya les escribí que no se junten con los fornicarios. Cuando le dice eso, se está refiriendo a esa primer carta, que está perdida. No conocemos esa. Después, si ustedes recuerdan, Primera de Corintios, Pablo le trae un informe negativo de los de Chloe. ¿Se recuerdan? Y en esa información recibe un informe negativo y Pablo te escribe ahora lo que nosotros conocemos como Primera de Corintios, que en realidad es Segunda de Corintios, pero como les digo, se perdió la primera carta. Después de esto, Pablo, los líderes no reciben muy bien la primera carta de Corintios y Pablo recibe un informe muy negativo. Y Pablo tiene que ir y va, una visita que él no tenía planeada y va. Lo que él le llama la visita dolorosa y habla de esta visita dolorosa en Segunda de Corintios, ¿ok? Después de la visita dolorosa, ¿qué pasó ahí? Se cree que los líderes, los líderes cristianos, los que son más influenciados, se pelearon con Pablo, lo confrontaron, tuvieron palabras. Y Pablo prefiere irse, porque la cosa estaba muy caliente, como decimos, las emociones estaban muy altas. Y en ese periodo Pablo les escribe Tercera de Corintios, que no tenemos. Es la carta que él menciona aquí, que se llama llena de angustia. ¿Ok? Entonces, les escribe esta carta, que no la tenemos, pero luego recibe un informe, después de que se confronta con los falsos maestros, y después de que escribe esta carta de angustia, recibe un informe que la mayoría de la iglesia se ha arrepentido, excepto varios líderes que tienen influencia. Todavía ellos son los que hablan mal de Pablo y quieren echar cizaña entre la iglesia. Y ahora nos encontramos en Segunda de Corintios. Entonces, como pueden ver, ha pasado muchas cosas y tenemos que tener esto en mano. Primera y Tercera de Corintios se escribieron, pero no las tenemos. Y lo que viene siendo Segunda y Cuarta de Corintios en nuestras Biblias es Primera y Segunda de Corintios. Amén. Ahora, con eso dicho, ¿qué estaban diciendo de Pablo? Bueno, Pablo, estos líderes influenciales que quedaron en la iglesia de Corinto están diciendo, mira, Pablo no ha venido como prometió, porque él había prometido que iba a pasar. Dice, Pablo no ha venido porque le falta palabra. Pablo no ha venido porque vacila mucho. Y luego dice que quiere venir 2 veces. ¿Saben por qué quiere venir 2 veces? Porque nos quiere sacar dinero 2 veces. Es lo que estaban diciendo. Entonces Pablo se tiene que defender ante todas estas acusaciones falsas que le están haciendo.
no es claro en lo que dice. Dice, oye, dice una cosa, pero como que tienes que leer entre líneas. Y Pablo es lo que va a defender el día de hoy. Quiere visitarnos una vez más de 2 veces, para sacar dinero. Entonces todo esto lo tenemos que tener en mente para poder entender el pasaje que nos acaba de leer. Ahora Pablo lo que va a hacer es algo magistral. Se va a defender, pero en su defensa va a sacar lo que hay, va a revelar sus intenciones. Y aquí es donde yo me quiero concentrar hoy. Las intenciones de Pablo, así como Pablo se llevó a cabo con unas intenciones buenas, nosotros como cristianos debemos de llevarnos, todas las obras que hagamos tienen que tener buenas intenciones, así como las que Pablo va a mencionar. Entonces Pablo en su defensa nos pinta una foto de las intenciones que todo cristiano debe de tener con sus obras. Amén. Esto es lo que quiero explicar el día de hoy. Por eso, como ya les dije, he titulado el mensaje Obrando con buenas intenciones. Obrando con buenas intenciones. Y la primera cosa que nos dice Pablo para poder obrar con otros hermanos, porque déjeme le digo, va a haber malos entendimientos. Si usted es cristiano y viene a la iglesia, tarde o temprano va a tener un mal entendido con un hermano. Y es lo que Pablo ahorita está teniendo malos entendidos con la iglesia de Corintios, pero él va una vez más a explicar sus intenciones. Y nosotros la primera cosa que quiero que veamos, para poder obrar con buenas intenciones, debemos dirigirnos con una conciencia limpia. Debemos dirigirnos con una conciencia limpia. Y este es el primer punto que Pablo nos dice. Y lo dice ahí en 2 de Corintios 1, del 12 al 14. Y leo. Dice, porque nuestra satisfacción o nuestra gloria, como dice la Reina Valera, es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad o sencillez y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros, porque ninguna otra cosa os escribí, sino lo que leéis y entendéis, y espero que entenderéis hasta el fin, así como también os habéis entendido en parte, que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, en el día de nuestro Señor Jesús. Y aquí Pablo empieza su defensa. Dice, miren, les voy a explicar algo. Todo lo que yo he hecho, mi conciencia está limpia. Si el Señor me llegara a juzgar mi conciencia, yo saldría limpio. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo con malicia. Porque le decían los corintios, Pablo se quiere apoderar de nosotros. Pablo quiere tomar ventaja de nosotros, por eso no ha venido. Y Pablo dice, no es eso. Todo lo que yo he planeado son con buenas intenciones y lo demuestro con una buena conciencia. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros, los cristianos, tenemos que obrar con una buena conciencia. Nuestra conciencia, mis hermanos, es renovada en la verdad por el poder santificador del Espíritu Santo. Pablo toma sus decisiones con una conciencia que está siendo santificada y sincera ante Dios y ante los hombres, y así también nosotros. Eso quiere decir una vez más que si Dios juzgara la conciencia de Pablo al cambiar sus planes ante los corintios, no encontraría malicia o ganancia propia. Es lo que quiere decir tener una conciencia limpia. Una conciencia, hermanos, que es dirigida por la sabiduría carnal o humana, busca siempre beneficios propios. Siempre. Y Pablo dice, no. Yo tuve que hacer estos cambios, pero los hice con una conciencia limpia. El autor Mark Seifried lo explica mejor que yo. Dice él, la sabiduría humana opera sobre lo que es visible, perceptible y comprensible. Todos nosotros, cuando hacemos cuentas de dinero o hacemos planes, lo hacemos en lo que podemos ver, en lo que podemos comprender. Ese es el razonamiento humano que tenemos. Pero la sabiduría carnal está invariablemente inclinada hacia la ventaja personal, no importa cuán buena y devota pueda parecer exteriormente. Así ocultamos nosotros los verdaderos motivos, incluso de nosotros mismos. O sea, que nosotros mismos nos decimos una mentira y nos la creemos.
y usamos a otras personas para beneficio propio bajo la máscara de metas piadosas. Eso es lo que dice Pablo. Yo nunca me dirigí con ustedes con un razonamiento carnal. Las decisiones que he tomado, tengo limpia la conciencia y nunca he hecho algo como para poder traer algo de ustedes. A los Corintios está diciendo. Y nosotros como cristianos, mis hermanos, hacemos buenas obras, pero muchas veces no lo hacemos con una conciencia limpia. En otras palabras, cuando hacemos algo, si el Señor nos juzgara nuestra conciencia, ¿saliéramos limpios o no? Esa es la pregunta que nos debemos de contestar. Pablo cambió sus planes, pero nunca fue para beneficio propio. Siempre fue para el beneficio de los corintios. Y lo vamos a ver más adelantito, pero cuando nosotros razonemos, cuando nosotros hagamos decisiones, dice Pablo, que las hagamos siempre con una conciencia limpia. Que si el Señor juzgara a Ángel por tomar una decisión diferente, que yo saliera en mi conciencia, que saliera limpio, que no fue porque a mí me convenía, que no fue porque yo iba a ganar dinero, que no fue porque para mí es menos pesado si lo hacemos de esta manera, sino que las decisiones que tomamos siempre sean con razones limpias, una conciencia limpia, y es lo que habla Pablo el día de hoy. Las decisiones que Pablo ha hecho con la iglesia de Corintios nunca se hicieron con una conciencia carnal o con sabiduría humana. Y tiene que defenderse porque los corintios es lo que estaban diciendo. Que Pablo quiere tomar ventaja de nosotros, por eso no ha venido, por eso vacila que viene y luego no viene. Entonces Pablo se está defendiendo en esta parte de la carta. Nosotros como cristianos nos debemos conducir, hermanos, en el mundo y con los hermanos con una conciencia limpia. No podemos tener doble conciencia. No podemos venir a la iglesia y tener una conciencia muy piadosa y luego ir al mundo y tener otro tipo de conciencia. No podemos nosotros hacer eso porque nuestro Dios nunca hace eso. Una conciencia con sencillez y sinceridad, dice la Reina Valera. Sencillez quiere decir de un solo aspecto. De un solo aspecto. Sin disimulo o sin buscar solo lo de uno. Un solo aspecto, no como nosotros, que en la mañana somos de un aspecto. Yo en la mañana soy de un aspecto muy diferente si no tengo mi café. Si usted me agarra sin café, vamos a tener un malentendido. Después nos guiamos por sentimientos y puede que disimulemos otra cosa, pero dice Pablo, no. Tenemos que ser igual siempre, con Dios y con las personas. La otra palabra que usa Pablo es sinceridad. Eso quiere decir claridad y pureza. Si Dios juzgara mis intenciones por hacer esto o el otro, ¿cuál sería el veredicto? ¿Una conciencia limpia? ¿O tú quieres algo de beneficio para ti? Y es lo que explica en versículos 13 y 14. Porque ninguna otra cosa os escribimos, sino lo que leéis y entendéis. Y espero que entenderéis hasta el fin. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No. Yo no les estoy diciendo palabras con ambigüedad para que ustedes me digan que no me entienden. Lo que escribí es lo que es. Porque los corintios decían, no, Pablo, lo que en realidad quiere decir es esto. Dice Pablo, no. Todo lo que yo les he escrito es algo simple, palabras simples. Y lo que está escrito es lo que es. No me pongan palabras, no me interpreten de otra manera. Y esto se lo está diciendo a esos líderes que le estaban diciendo a la iglesia de Corintios, no hombre, no le creas a Pablo, en realidad lo que quiere decir es que quiere más dinero. Por eso quiere venir 2 veces. Dice Pablo, no. Así como los escribí, claro y sencillo, así interprétenlo. No le den otra interpretación. Se le interpretaba a Pablo como querer decir cosas entre líneas. Y dice Pablo, no. Cuando hagamos decisiones, hermanos, con los mismos hermanos, hagámoslo simple y directo. Como decimos nosotros, al grano. No andemos vacilando. Porque si el Señor viene a probar nuestra conciencia, encontraría ahí que no es una conciencia limpia. El típico ejemplo, ¿no? Todos lo hemos oído. Te dije que te iba a ir a visitar el viernes, pero no te dije cuál viernes, ¿no?
Todos hemos escuchado algo similar, ¿no? Simplemente, si decimos algo, que lo hagamos. ¿Sabes qué, hermanito? Quiero ir a visitarte este viernes, febrero X, a las 6 de la tarde. ¿Qué te parece? No, pues sí me parece bien, pues ahí estaré. O sea, que seamos claros cuando queremos obrar con los hermanos, con una conciencia libre. Ahora, eso no quiere decir que no vaya a haber malentendidos, hermanos. Hay una distinción entre malentendidos y malas intenciones. Le pedí permiso a la hermana Narce para contarles una historia que ella nos contó, donde hubo un malentendido, pero no hubo malas intenciones. Una vez estaba la hermana Narce y una mujer le preguntó que si ella conocía un tipo de ollas que se vendían en una tienda. Y la hermana Narce dijo, no, yo no uso ollas de ese tipo que venden en la tienda, yo tengo ollas de la marca Cara. Y esta mujer se enojó porque ella lo entendió de otra manera. Pero dijo la hermana, no, simplemente te estoy diciendo que no te puedo opinar porque nunca he usado ese tipo de ollas. Ahí, ese es un ejemplo donde hubo un mal entendimiento, pero la hermana Narce dijo, nunca hubo una mala intención de parte de mí. Amén. Entonces, a lo que voy es, puede haber malas interpretaciones, pero no puede haber malas intenciones en nuestro corazón, mis hermanos. Es lo que Pablo quiere decir. Cuando obremos con una conciencia limpia. Y Pablo se está defendiendo, pero una vez más, en la defensa nos da una foto de cómo nosotros debemos tratarnos entre hermanos, con una conciencia limpia, clara y sencilla. Que no tengan que, si yo digo algo, no, pues no sé, él otra vez dijo lo mismo y hizo esto, y luego la otra vez dijo lo mismo y hizo otro. O sea, que sea al punto, al grano y sencillo. Amén. Es lo que Pablo nos quiere decir el día de hoy. Ahora, para hablar con buenas intenciones debemos conducirnos con una conciencia, una vez más, que se dirige con sencillez y sinceridad. Pero tener una conciencia limpia con Dios es solo el principio. Para obrar con buenas intenciones debemos obrar para bendecir. Y este es mi segundo punto. Para obrar con buenas intenciones, hermanos, debemos dirigirnos con la intención de bendecir. Y Pablo lo dice ahí, del capítulos 15 al 17, dice, y con esta confianza me propuse ir primero a vosotros para que 2 veces recibieras bendición. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a vosotros y ser encaminados por vosotros en mi viaje a Judea. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Dice Pablo, si he cambiado un poquito mis planes, es para bendecirlos a ustedes. No es que yo les quise vacilar, o que yo en una emoción carnal dije, ay, siento ir por ustedes el día de hoy, pero ahora me levanté y ahora ya no quiero ir. Dice Pablo, no. Si ahorita he parado los planes, es para que ustedes sean más bendecidos. Entonces Pablo no cambió los planes para él bendecirse. Pablo cambió los planes para bendecir a los corintios. Entonces, cuando nosotros obremos con los hermanos en la iglesia, tiene que haber la intención de bendecir. Ahora, la intención yo no la puedo ver. Por eso dice Pablo, es algo del corazón, algo que sale de adentro. Y cuando nos tratemos entre hermanos, dice Pablo, hagámoslo con la intención de bendecir. Pablo retrasa sus planes porque quiere bendecir a los hermanos. Ahora, si ustedes recuerdan, allá en 1 Corintios 16, él da sus planes iniciales. ¿Ok? Y si quieren ir conmigo allá, en 1 Corintios 16, les voy a leer del 5 al 9. 1 Corintios 16, del 5 al 9, Pablo da sus planes iniciales, lo que él quería dar. Y dice así el versículo 5, después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase ahí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permite, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz
a pesar de que muchos están en mi contra. El plan original de Pablo era estar en Éfeso hasta Pentecostés y luego ir a Macedonia, y de Macedonia pasar a Corintios para que le dieran la ofrenda. Pero Pablo ha cambiado sus planes. Y los planes de Pablo es ahora salir de Éfeso, llegar primero a Corintios, estar con ellos, ir a Macedonia y luego regresar otra vez a Corintios. ¿Por qué? Porque los quiere bendecir. Sus planes son genuinos y si los cambió, no fue para que él fuera bendecido, fue para que ellos fueran bendecidos. Dice Pablo que quiere que los hermanos de Corintios reciban una doble bendición. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, doble bendición quiere decir la oportunidad que la iglesia de Corintio diera ofrendas voluntarias para la iglesia de Jerusalén. Sí, mis hermanos, es mejor dar que recibir, dijo el Señor Jesucristo. El dar es ser bendecidos. Aunque nosotros batallemos muchas veces con esa verdad que el Señor Jesucristo dijo, entre más damos, más bendecimos estamos. Y sí, Pablo quería que le ayudaran con la ofrenda, pero los corintios lo miraban como algo malo. Dicen, hombre, Pablo, ese Pablo, ¿cómo es colmilludo ese Pablo, ¿Va a venir? ¿Va a pedir una ofrenda? Se la va a ir a gastar a Macedonia. Y luego va a regresar y nos va a pedir otra ofrenda. Hermanos, ¿quién es el que está abusando la iglesia? ¿Nosotros o Pablo? Así razonaban los líderes de esa iglesia. Y Pablo dice, no es eso, no es eso. Estoy pensando en todas las demás iglesias. Y la iglesia de Judea es pobre. La iglesia de Judea, como eran judíos y aceptaron a Cristo, los rechazaron, no les daban trabajo y los perseguían. La iglesia de Judea necesitaba mucha ayuda. Y los corintios tienen en abundancia, mis hermanos. Y cuando uno tiene en abundancia, es para poder bendecir a alguien más. Y Pablo tenía eso en mente. Pero también Pablo tenía una doble bendición de estar con ellos. O sea, dice Pablo, llego primero con ustedes, convivo con ustedes, me quedo con ustedes. Si tienen preguntas, las contesto. Y si tienen más preguntas, si no las puedo contestar, de regreso volvemos a platicar. Pablo quería bendecirlos con más enseñanza, con convivio, con comunión. Pero ellos muchas veces no lo miraban de esta manera. Dice Pablo, a mí no me pagan, yo no estoy ganando nada, yo paso y tengo que regresar. Yo lo hago de corazón por ustedes, corintios. Así que no le crean a los que están ahí metiendo cizaña en la iglesia. Para poder obrar con bendición, hermanos, debemos pensar como Pablo. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cómo puedo yo ser de bendición? Por general, es la otra pregunta que nos preguntamos es, ¿cómo me puedo beneficiar de los hermanos? Y esa no es la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser de bendición a otros? Porque déjenme les digo, todos podemos ser de bendición a otros, hermanos. La pregunta es, ¿cómo le hago para ser bendición? Y Pablo sabía cómo ser de bendición, y nosotros, para poder ser de bendición siempre para los hermanos, tenemos que tener la intención de bendecir. Amén. Viene del corazón, no viene de afuera. Esta historia se las he contado, pero a una pareja de nuevos creyentes me tocó darles clases de nuevos creyentes, que son 12 semanas, 12 clases. Y déjame le digo, hermanos, para mí fue de gran bendición hacer esto. Yo fui con ellos a su casa, el plan era de ir una hora y media, pero no, llegaba a las 6 de la tarde y me iba hasta la 1 de la mañana. Estaba ahí la pareja haciéndome preguntas, tenían hambre del Señor. Y me decían, oiga, no se quiere ir a la casa. No, no hay problema, aquí nos quedamos. Oiga, no le va a hablar a su esposa y le va a regañar. No, no hay problema, ella sabe que estoy aquí, no se preocupen. Oiga, pero, y nos tocó dar las clases en Navidad y Año Nuevo. Oiga, pero, si quiere, ahorita en estos días festivos no venga. No, como quiera vamos, lleva todos los viernes. ¿Está seguro? ¿No se va a meter en problemas? No, no me voy a meter en problemas. Pero hubo una bendición mutua, hermanos, porque aprendimos de Dios, nos quedamos platicando, y luego la hermana me ofrecía cafecito y panecito, y ella, o sea, nos bendecimos todos.
Ellos se bendicieron de las clases y yo me bendecí del panecito, del cafecito y del convivio que tuve con ellos, hermanos. Esa es bendición. Nunca me pasó por la mente, yo quiero que ellos me reconozcan como un gran líder, o yo quiero que ellos vengan a la iglesia. Ellos van a otra iglesia. Para mí fue una bendición hablarles del Señor a nuevos creyentes. Tenemos que tener la mente de cómo puedo yo ser de bendición, hermanos. En Pablo, hermanos, no hay vacilación, pero tuvo que modificar sus planes para el beneficio de los hermanos y no para sus propios beneficios, hermanos. Es difícil eso muchas veces. ¿Cómo, hermano? Tengo que ir a visitar al hermano, pero voy a perder gas y tengo que fallar medio día de trabajo. Pues a lo mejor, pero le garantizo que usted también va a salir bendecido de esas reuniones, siempre y cuando las intenciones sean para bendecir. Así como Pablo siempre tuvo, todos los cambios que hizo Pablo fue para bendecir a la iglesia, no para quitarle. Y vemos mucho de eso el día de hoy, ¿no? El día de hoy hay muchos falsos maestros que se quieren beneficiar de la iglesia. O sea, no bendicen, sino que quitan. Y nosotros tenemos que tener la mente de siempre bendecir a la iglesia, porque por la iglesia murió nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Jesucristo en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. A veces tenemos que modificar nuestros planes, pero si los modificamos, hermanos, que sea con la intención de bendecir. No, ¿sabe qué, hermano? No voy a ir, porque estoy cansado. ¿Sabe qué? No voy a ir porque me quiero quedar trabajando overtime. A mí me importa más mi dinero que... O sea, nada está en piedra. Pero Pablo dice, si modifiquen los planes, pues siempre con la intención de bendecir. Si un día, hermanos, cambiamos los planes con los hermanos, que siempre sea para que reciban más bendición, no menos bendición. Amén. Ahora, debemos dirigirnos con los hermanos con la intención de bendecirlos, pero para poder bendecirlos también debemos de considerar su situación actual. Y ese es mi tercer punto, y el tercer punto que hace Pablo. Para obrar con buenas intenciones debemos considerar la situación de los demás. Debemos considerar la situación de los demás. Dice Pablo ahí, en 2 de Corintios 1:23 al 2:4, voy a leer, voy a esquipear la parte del medio porque la voy a dejar al último. Dice, mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma que por consideración a vosotros no he vuelto a Corintios. No es que queramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permaneceréis firme, pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? No he ido también, no solamente porque los quiero bendecir, no he ido porque acabamos de tener una confrontación fuerte y no quiero ir otra vez con tristeza. Pablo dice, tengo que tener en mente la situación actual. Tengo que considerar que ustedes, que cuando yo fui en esa visita inesperada, hubo un pleito. Los líderes que tenían ahí le dijeron cosas a Pablo y ahorita los humos están muy altos. Dice Pablo, no he ido, no porque me esté considerando yo, sino porque los estoy considerando a ustedes. No los quiero perder como iglesia. No los quiero perder a los falsos maestros. Y Pablo dice, si he cambiado ahorita los planes o si los he parado, es porque estoy considerando la situación actual. Pablo tiene en consideración la tristeza que existe entre la iglesia de Corintio y él mismo, hermanos. Pero para Pablo considera que hay mucha tristeza para ir a visitarlos en este momento. Pablo no quiere ganar un argumento. Una vez más, Pablo quiere ganar la relación de la iglesia de Corintios. A Pablo le interesa las almas. Y Pablo dice, si yo voy otra vez y me vuelvo a pelear, es capaz de que haya una rotura ya no va a haber esta relación entre el apóstol y la iglesia. Y Pablo quiere la relación. Pablo quiere las almas. Pablo le importan las almas y dice que es un peso para él. Todas las demás iglesias, hermanos,
Y muchas veces, cuando hay problemas con los hermanos, o si queremos ir a bendecirlos, también hay que considerar la situación actual. La situación actual. ¿A qué me refiero con la situación actual? Hay que tener en cuenta la situación económica muchas veces de los hermanos. ¿Cómo están los hermanos? ¿Están batallando? ¿Cómo yo puedo ser de bendición? A lo mejor tengo que primero suplir esa necesidad. Todos hemos estado ahí, hermanos. No me digan, no hay dinero para la renta. Y viene alguien a hablarnos del Señor. ¿Dónde se va la mente? Para la renta. Tengo un hijo enfermo. Y el Señor quiere hablar de las 70 semanas de Daniel. A mí qué me importa las 70 semanas de Daniel si mi hijo está en la cama con fiebre. Entonces muchas veces tenemos que tener la situación actual del prójimo. Muchas veces, si le suplimos la necesidad material que tienen, después pueden escucharnos en lo espiritual. Para Pablo, consideró la situación actual muy importante para poder actuar con intenciones puras. Está la situación económica, pero también está la situación espiritual, hermanos. ¿Son nuevos creyentes estos hermanos? ¿O son ya creyentes maduros? ¿O a lo mejor ni son creyentes? Para poder bendecir con buenas intenciones, tenemos que tener eso en consideración. No, a mí no me importa, yo ya conozco a Cristo, pero a lo mejor esos hermanos no. No, pero yo ya sé esto y el otro, pero a lo mejor son nuevos creyentes. Dice Pablo, tenemos que considerar la situación actual. Y no se diga de la situación emocional. Una persona que no está ahorita emocionalmente estable, es muy difícil que entienda, hermanos. Si nosotros, que estamos estables emocionalmente, no se nos queda mucho de la Biblia. Imagínense un hermano, una hermana que no esté pasando, que no esté estable emocionalmente, hermanos. Dice Pablo, para poder ser de bendición, no solamente tenemos que tener una conciencia limpia, pero considerar la situación de los demás. Amén. ¿De qué me refiero? Con buenas intenciones, hermanos, que en realidad queramos bendecir. Eso no se ve, no lo podemos ver, pero nosotros sabemos cuando actuamos con malicia. Oye, que la noche de oración va a ser en la casa de la hermana esa, la que le grita a su esposo en la iglesia, la que lo manda. Vamos, a ver cómo lo trata en la casa. Ahí vamos con malas intenciones. No vamos con intenciones de bendecir, vamos con muy malas intenciones. Oye, ya, ¿oíste? ¿Qué? Vamos a visitar a la hermana que se viste como lo de la familia Peluche, para ver cómo adorna su casa. ¿Y te imaginas cómo se viste? Imagínate cómo tiene la casa. O sea, eso estamos yendo, pero estamos yendo con buenas intenciones, con puras intenciones, con una conciencia limpia, o vamos con malicia. A eso se refiere Pablo. Todos los cambios que hacemos con los hermanos, que sean con una conciencia limpia, con la intención de bendecir y considerando todo el entorno de los hermanos. Eso es una conciencia limpia, que si el Señor me juzga, no salgo mal con el Señor. Porque déjame le digo, usted puede ir con esa hermana que se viste como la familia Peluche y puede tomarse el café con ella, pero el Señor está juzgando su intención. A eso se refiere Pablo. Y Pablo tiene que explicar, he cambiado mis planos, Corintios, pero no los he cambiado como le están diciendo esos hermanos falsos. Entonces, una vez más, Pablo está abriendo su corazón y nos está revelando sus verdaderas intenciones. Amén. Y luego sigue el mismo punto 3, capítulo 2, versículo 2 en adelante, dice, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre, sino aquel a quien entristecí? Y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que deberían alegrarme, confiando en vosotros de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí, con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. ¿Cuántas veces como padres no hemos regañado a nuestros hijos? Fuerte, pero porque los amamos. Pablo, cuando les manda esta carta de tristeza que le dice él, dice, yo sé que lo tomaron fuerte, pero lo hice porque los amo, no los quiero perder.
No los quiero perder a los falsos maestros y no los quiero perder al mundo. Porque Cristo murió por ustedes. Y Pablo dice, si lo que les escribí fue fuerte, fue porque los amo. Y todos nosotros hemos hecho algo similar, hermanos. Si somos padres, hemos regañado a nuestros hijos duro. ¿Pero por qué? Quiero que hagas caso. Es que no haces caso. Es igual que tu mamá, no haces caso. Y Pablo dice, no hacen caso, Corintios, pero los amo. Por eso les escribí esas palabras, esa carta severa que le llama él. Pablo considera la situación de los corintios porque su meta final es una reconciliación gozosa. Tenemos que considerar, hermanos, dónde están los demás hermanos en su caminar. Vamos en diferentes caminos en esta iglesia, estamos en diferentes posiciones económicas, emocionalmente y socialmente y de todo, mis hermanos. Espiritualmente también tenemos que considerar todo. Pablo lo consideró y por eso tuvo que cambiar sus planes, mis hermanos. La carta de tristeza y angustia fue escrita porque el amor de Pablo los ama tanto, por eso le escribió esa carta tan severa. La meta de bendecir a cualquier hermano es para tener un gozo mutuo en Cristo Jesús. ¿Cuántos hermanos no hemos conocido que ahorita ya están en otras iglesias o en otras ciudades donde antes vivíamos? Pero el día que los veamos sabemos que hay un gozo mutuo en Cristo Jesús. Amén. Que estemos en paz con los hermanos, que siempre queramos bendecirles, que siempre queramos ir con una conciencia limpia, con unas intenciones buenas, porque podemos obrar. Pero el Señor quiere que obremos con buenas intenciones. Y una vez más, para obrar con buenas intenciones, debemos tener una conciencia limpia, debemos dirigirnos con la intención de bendecir y debemos considerar la situación de los demás, hermanos. Pero todo esto que Pablo está diciendo no está fundamentado en nosotros. No está fundamentado en mi buen corazón de Ángel Olvera. No está fundamentado en los libros que he leído de pensar positivamente. No. Todo esto que Pablo nos dice lo fundamenta en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo más importante. No que obremos con intención, sino saber por qué debemos obrar con intención. Y Pablo amarra todo su argumento ahí en el versículo 18 al 22. Y ese es el cuarto y final punto. La integridad de nuestras obras, hermanos, se fundamenta en la fidelidad de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Todo lo que hagamos, todas nuestras buenas obras, nuestras buenas intenciones se deben fundamentar en la fidelidad de Dios en Cristo Jesús. Y así nos dice Pablo. Versículo 18 dice, pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en Él. Hablando de Cristo Jesús. Pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, todas son sí, pero eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Y luego dice la obra de Dios en Él. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu de nuestro corazón como garantía. ¿Por qué un cristiano debe de obrar? Pero no solamente obrar, pero con buenas intenciones, porque estamos reflejando al Dios que servimos. Por eso, la intención de Dios en salvar a pecadores no tiene malicia. La intención de Dios de salvar a pecadores es amor. El Señor no gana nada con salvarnos, mis hermanos. Pero nosotros ganamos todo en Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros bendecimos, aunque no ganemos nada, debemos actuar como el que nos salvó. El Señor no gana ni un peso conmigo. Yo gano todo con Cristo Jesús. La intención de Dios en nuestra salvación es pura y santa. Y por eso nosotros cuando optemos, la intención tiene que ser pura y santa. Por esa razón, hermanos, cuando obramos
nuestra conciencia debe de estar limpia ante Dios y ante los hombres. No me venga a saludar con malicia, hermano. ¿Cómo está, pastor? Doble beso. Deme doble beso, pero el Señor está juzgando la intención. Vamos a juzgar a este pastorcito que... O sea, la cosa es, las decisiones que hagamos tienen que ser santas porque Dios es santo. Ahí lo está amarrando Pablo. Hay que recordar eso. La intención de Dios en salvarnos es para bendecirnos. Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando el Señor obra, es para bendecir. Por esa razón, cuando obremos con buenas intenciones, debe de ser para bendecir. Lo amarra todo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque tú y yo hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Cuando actuemos, debe de ser para bendecir a los demás. Amén. Y por último aquí, Dios consideró nuestra situación. ¿Cómo? Bueno, Dios consideró nuestra situación, que somos pecadores, que estamos caídos y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. El Señor consideró tu estado y mi estado cuando nos salvó. Nosotros no podemos ir a Dios, así que Él se encarnó y vino a nosotros. Y no solamente vino a nosotros, sino que murió por nosotros. El Señor dijo, la situación de esto está muy mal, así que yo tengo que ir a donde están ellos. Muchas veces va a haber situaciones con los hermanos que están muy mal. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos que ir a ellos. El Señor consideró nuestro estado pecaminoso cuando vino y se encarnó. Nosotros tenemos que considerar la vida de los hermanos que queramos bendecir. ¿Dónde están ellos? Y allá tengo que ir yo. Pero no solamente eso, Dios es un Dios de palabra. Esto es lo que me encanta de Dios. Si usted supiera cuántas veces en mi vida me han dicho personas, mañana voy a las 5 de la tarde. Y no van. Y no solamente no van, ni siquiera te llaman para decirte que no van a ir. Pregúntale a mi esposa, si yo tengo un problema, y ese es un problema que yo tengo, que me digan a mí que van a ir y que no van. Si ustedes quieren saber, la piedra que el pastor tropieza es esa. A mí, díganme, mañana llego a las 5 de la tarde. Y son las 5:30 y no hay nada. Mire, mi santificación no es muy buena. Ya está mi esposa de testigo. Yo tengo un problema con eso. Y ese es un problema que yo tengo que solucionar. Pero lo que me encanta de Dios es que lo que Él dice, lo cumple. Él no me anda diciendo sí y luego no. Por eso cuando decimos sí, sí o no, no, tiene que ser porque servimos un Dios de palabra. Un Dios que no me ande diciendo la típica de los hispanos, yo te hablo. No. Yo odio cuando los hispanos me dicen yo te hablo porque ni se comprometen y lo dejan en el aire como un pajarito. ¿Vas a venir el viernes sí o no? Yo te hablo. No, ya me la sé. Ya me la sé esa. ¿No te quieres comprometer? ¿Y quién sabe si vas a venir o no? Mejor dime que no. Y ya la hacemos así. Un día una persona que siempre ha hecho esto en mi vida, lo ha hecho muchas veces, y yo ya no confío en esta persona. Un día me dijo, mañana voy a ir a X hora, y tenía yo, no me acuerdo si tenía práctica con mis hijos de fútbol, no me acuerdo qué tenía, pero mire, ya me la sabía que dije, no va a venir, y me fui a la práctica. Pregúnteme si fue, no fue. Pregúnteme si me habló, no habló. ¿Sabe por qué me fui a la práctica? Porque yo ya no confiaba en Él. Ese no es el Dios que servimos. El Dios que servimos, lo que dice, lo cumple. Y todas las promesas, dice, hechas por Dios son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Cuáles promesas? Las promesas de una semilla allá en Génesis. Es sí y amén en Cristo Jesús. Y en ti pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ese te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Esa promesa es sí y amén en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál otra promesa?
La promesa de que la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones. En Cristo Jesús es sí y amén. ¿Cuál otra promesa? La promesa que le hace a David. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le dice Jehová a David, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Cuándo lo cumple él? En Cristo Jesús. Sí y amén. Y hay otra promesa. La promesa de vida eterna en Cristo Jesús es sí y amén. El clásico versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo tenemos vida eterna en Cristo Jesús, es sí y amén. Por eso, gozo de mi Dios, porque lo que Él dice, Él no dice, yo te hablo, ángel, no me ande diciendo eso, no. Él dice, escríbelo en las Escrituras, para que cuando se cumpla, sepan que yo lo prometí. Amén. ¡Wow! Y por eso, el carácter del cristiano, todo lo que hagamos, tiene que ser con una conciencia limpia. Tiene que ser para bendecir, como el Señor nos ha bendecido a nosotros. Y tenemos que considerar la situación de los hermanos, porque Él consideró la situación de un mundo caído, mis hermanos. Todo esto lo hacemos no para vernos bien, no para que los hermanos hablen bien de nosotros. Lo hacemos a solas, en la oscuridad, porque nuestro Dios es así. Tenemos que reflejar la palabra y la integridad del Dios que servimos. Y Pablo se defiende, pero una vez más al defendernos da una foto de cómo nosotros debemos actuar. Sí, debemos obrar, sí, pero tiene que ser con buenas intenciones. El mundo puede decir que no vive de buenas intenciones, hermanos, pero el cristiano no puede obrar sin las buenas intenciones. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Un día el Señor va a juzgar no solo nuestras obras, pero la intención de las obras que estamos haciendo. Y por esa razón, hermanos, debemos obrar con buenas intenciones. Y una vez más, resumo mis puntos. Para obrar con buenas intenciones, debemos tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Debemos obrar para bendecir y debemos considerar la situación de los demás. Si obramos de esta manera y reflejamos el carácter de Dios, no tendremos de qué avergonzarnos en aquel día. Vamos a orar, mis hermanos.